Según el artículo sobre miastenia gravis que fue publicado por Eric Virgilius y Jenny Lindros, la miastenia gravis es una enfermedad autoinmunitaria que afecta a los receptores nicotínicos en la unión neuromuscular. Clínicamente afecta la fatiga y la debilidad muscular, en donde ocurre una interrupción en la comunicación normal entre nervio y músculo. Asimismo, la debilidad muscular provocada por la miastenia gravis empeora a medida que se usa el músculo afectado. La debilidad muscular puede aparecer y desaparecer. Sin embargo, los síntomas aumentan a medida del tiempo, alcanzando su peor punto años después. La clasificación de la miastenia gravis. Según el artículo de revisión de los autores Hayam, Davi, Solieman y Kurukumbi, estos clasifican la miastenia gravis según la edad. Entonces está la miastenia pediátrica, que esta tiene sus clasificaciones, que son la transitoria, congénita y juvenil. La juvenil se puede clasificar según la edad del paciente, o sea, de los 15 a los 19 años. También tenemos la que es en adultos, que se clasifica según el tipo de músculos que están afectados, según el grado de afectación de la enfermedad, y también hay una muy importante que es cuando el paciente está intubado. Etiología de la miastenia gravis. Juan Gandhi y otros autores indican que la etiología de la miastenia gravis es inexacta debido a la respuesta autoinmune inadecuada de los tejidos tisulares. Por esto se proponen las siguientes premisas. Primero, McCovill-Caldwell y Macaron indican la activación de los linfocitos B, reproduciendo células T y linfocitos B de autocorrección. Segundo, según Konecki, la miastenia gravis se caracteriza por la alta incidencia de anomalías tímicas morfológicas, denominándose hiperplasia tímica de origen proliferativo. Tercero, según Borrero, Grana y otros investigadores, el diagnóstico de la miastenia gravis tiende a confundirse con antecedentes de enfermedades tiroideas, presentándose debilidad de los músculos vulvares y tirotoxicosis. Se revisaron varios artículos epidemiológicos en donde se concluyó que la incidencia de la miastenia gravis a nivel mundial es de 0,53 casos por 100.000 habitantes y que la prevalencia oscila entre 1,5 a 17,9 casos por 100.000 habitantes, siendo las mujeres entre los 20 y los 40 años y hombres entre los 70 y los 80 años las poblaciones más afectadas. Los datos epidemiológicos en Latinoamérica son muy escasos, pero en una investigación realizada por Bettini y otros autores en el año 2017 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se encontró que la incidencia bruta de esta población era de 61,33 casos por 1 millón de habitantes y que el 60% de estos casos eran mujeres. En un estudio realizado por Gómez, Álvarez y Puerto en el año 2013 se señala que la miastenia gravis en Antioquia tiene una prevalencia de 27,7 casos por millón de habitantes y que el sexo femenino es el más afectado, teniendo una proporción de 3,77 a 1. El cuadro clínico de una persona con miastenia gravis, según los autores Gómez, Álvarez y Puerta, en su artículo de revisión hablan sobre signos y síntomas como lo son la diplopía, la ptosis unilateral o párpado caído, debilidad progresiva de músculos como cuáles, músculos masticatorios, músculos faciales, músculos del cuello, los cuales nos pueden presentar síndrome de cabeza caída, musculatura vulvar, músculos respiratorios o insuficiencias respiratorias. También nos puede presentar una debilidad de la cintura pélvica, alteraciones de la fonación como la disfonía, disartria o disfagia y trastornos psíquicos. ¿Cómo así que trastornos psíquicos? Sí. En la investigación realizada por Ibarra, Kummer, Oliveira y Gómez, estos autores tomaron una muestra de personas con miastenia gravis y se dieron cuenta que las personas que sobre todo tienen síntomas como la disfonía, disartria y disfagia son personas que van a presentar trastornos psicológicos como la depresión, la ansiedad y no van a querer salir al mundo. Si eran unas personas extrovertidas, van a pasar a ser unas personas introvertidas. El autor Suárez del libro Miastenia gravis, diagnóstico y tratamiento encontró que uno de los principales defectos de esta enfermedad se daba por una reducción de los receptores de acetilcolina en la unión neuromuscular, lo cual es causado por los anticuerpos contra receptores de acetilcolina que por medio de varios mecanismos causan esta reducción, que serían
bloqueo, destrucción y aceleración de la endocitosis. También existe un componente histológico que se da en la membrana postsináptica, que es causado por una ampliación de la distancia entre la membrana presináptica y postsináptica. Según la doctora Mamatane, en el año 2018 dijo que el diagnóstico de la miastenia gravis depende de los síntomas y de los resultados que se den en las pruebas diagnósticas. Una de ellas es la prueba de anticuerpos antinucleares. Algunas pruebas son la prueba de anticuerpos, prueba de anticuerpos musculares estriados y prueba de lipoproteína. También tenemos pruebas de miastenia ocular, prueba de contracción de la tapa de Cogan o signo de Cogan, ensayo de cloruro de hidrofonio, prueba de diagnóstico neuroelectrofisiológico y por último tenemos la función pulmonar. Escalas de evaluación desde la fisioterapia para la miastenia gravis. El genetista y profesor Fernando Suárez nos habla en su presentación sobre la evaluación funcional para la atrofia muscular espinal, la cual nos va a evaluar una valoración de los trastornos genéticos de la degeneración de la neurona motora de la médula espinal y del tronco encefálico. Estas van a ser personas que van a tener hipotonía, atrofia o debilidad de los músculos. La escala de actividades de la vida diaria de la miastenia gravis es una escala medida por 8 ítems que califica los síntomas vulvares, respiratorios, musculares y oculares y su impacto en la función diaria del paciente. La escala para evaluar la calidad de vida de un paciente con miastenia gravis contiene 15 ítems en donde evalúan el bienestar y la independencia del paciente, en donde valoran ítems como tragar, masticar, hablar, parpadear, que sea capaz de levantarse de una silla, que sea capaz de peinarse, que sea capaz de cepillarse. Todo esto para tener claro un concepto sobre la independencia que tiene dicho paciente. La doctora Diana Soto en el año 2021 sugirió la escala de Shio-Iten. Esta consta de 16 ítems cuyo máximo puntaje es de 64. Esta evalúa la movilidad espontánea, tanto axial como apendicular en posición supina y actividad refleja mediante suspensión ventral. La respuesta motora categorizada es de 0 a 4, siendo 0 sin respuesta, 1 como respuesta mínima, 2 como responde parcialmente, 3 casi completa y siendo 4 como respuesta completa. La escala compuesta de miastenia gravis es utilizada para la evaluación de las debilidades oculares, musculares, vulvares y respiratorias en pacientes con miastenia gravis, entre los cuales se evalúa la capacidad para cerrar los ojos, la deglución, la masticación, la respiración, flexión y extensión de cuello, abducción de los hombros y por último la flexión de cadera. La doctora Diana Soto sugiere la evaluación de enfermedades neuromusculares a través de la escala de Hammersmith o la escala HFMSE, la cual evalúa las capacidades motoras de niños y adultos a través de ítems como el giro de cúbito supino a cúbito prono sobre el lado derecho o el giro de cúbito supino a cúbito prono sobre el lado izquierdo, entre otros ítems.